El espíritu y la novia dicen ven, ven amado, ven. El espíritu y la novia dicen ven, ven amado, ven. Ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven. Ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven. Oigo mi amado, lo veo venir, saltando colinas y montes por mí. Espíritu y novia dicen ven. El invierno pasó y la hora llegó. Es tiempo de la hermosa canción. Espíritu y novia dicen ven. Ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven. Ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios es bueno. Puede tomar su lugar, hermano. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu cuidado, tu paciencia, tu benevolencia, Señor. Gracias por todo lo que haces siempre. Gracias, Señor, porque no nos abandonas a pesar de lo que somos. Gracias, Señor, porque te fijaste en nosotros, habiendo tantos en quien fijarte. Gracias porque hoy nos convocaste una vez más y nos permites entrar a tu presencia. Gracias, Señor, porque nos conoces por nombre, Señor, y nos permites a nosotros acercarnos delante de ti, no como extraños, sino como hijos, Padre. Permite que hoy tu palabra venga a aclarar cosas que no entendemos en nuestra vida. Permite, Señor, que hoy seamos restaurados, que hoy podamos decir que fue la fecha, Señor, en que tú cambiaste completamente nuestra vida. Permite, por favor, que lo que has de decir lo guardemos en nuestro corazón, lo llevemos a la práctica y que esta palabra vuelva a ti, Señor, llevando consigo el propósito que cumplido en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús yo vengo suplicándote, Señor, que quites de nosotros toda mente ociosa, que quites de nosotros toda carga, que quites de nosotros todo sueño, toda pesadez, Señor, toda inconformidad. Señor, si alguno vino con disgusto, Señor, quita de él ese disgusto para que tu palabra no tenga tropiezo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amado hermano, hoy vamos con la ayuda del Señor, quiero hablarle de un tema que le he puesto por nombre: el riesgo de los reincidentes. Como usted sabe, bueno, yo he estado leyendo algunas estadísticas y dice las estadísticas que el 16% de las personas en México reinciden en un delito por el cual fueron condenadas. Y menciona ahí que algo que no entiendo. Dice por el fuero, creo que fuero nacional, dice algo así, y después habla de cuestiones federales. Entonces 16% fuero nacional y 11% en términos federales. Pero yo lo que veo es que la reincidencia es peligrosísima. Sin embargo, nosotros no hemos sido llevados presos, quizás algunos tal vez sí, no sé, pero en la iglesia nosotros podemos estar viviendo esto sin darnos cuenta. Dios es un Dios de misericordia, pero también Él, que puso los límites, tiene límites y los estableció en la palabra para que nosotros no nos confiemos y no arrastremos con consecuencias que nos van a destruir. Definitivamente, por ejemplo, si agarran a una persona robándose un celular en la calle y lo meten preso por robarse un celular, le van a dar un trato por haber robado un celular.
lo dejan en libertad después de haber cumplido su condena y lo vuelven a agarrar por robar su celular, le van a dar un trato en la penitenciaría por lo que hizo. Pero si lo sigue haciendo, llega un momento que se aplican algunas, ¿cómo le llaman a estas? Unos atenuantes, porque reincidió en el delito. Es decir, no aprendió. La prisión es un castigo, pero lleva consigo una enseñanza, que eso está mal y la persona no lo debería hacer, y depende del delito. Así es la pena, el tiempo que debe pasar en prisión, porque se considera que es el tiempo necesario para que la persona analice y medite sobre lo que está pasando. Sin embargo, se corre el riesgo siempre de que haya reincidencia. Ahora, fíjese que yo veo en la palabra, perdone que haya entrado así directamente sin saludar, pero después lo saludo al final. Mire, Proverbios 24:16. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Cuando leemos este texto, nos puede sonar a muchas cosas. Una, a esperanzador. Ah, qué bueno, porque 7 veces, yo voy por la tercera todavía, y aún se levanta de la 7ª vez. Pero note por favor que aquí hace la separación entre justo e impío. Y entonces dice que el justo es el que cae y se levanta. Aún en la 7ª se levanta. No quiere decir que son 7 caídas, ¿verdad? Y de ahí ya le cuentan, y entonces a partir de eso ya no se puede levantar. No, el 7 es como aquello que el Señor le dijo a los discípulos cuando le preguntaron cuántas veces tenían que perdonar a su hermano, y Él les dijo 70 veces 7. Lo que le estaba diciendo es 7 es un número de perfección. Tenemos que entender que Dios es un Dios perfecto en perdón, perfecto. Sin embargo, aquí nos muestra a alguien que cae sin dejar su condición de justo. Pero vemos a alguien que cae y deja su condición de justo y se convierte en impío. Ahora, la condición en la que cae sí tiene consecuencias. No es el mismo trato para un justo que para un impío. Y entonces ahí podríamos analizar qué características tiene un impío, porque lo más fácil es decir, bueno, un impío, la palabra impío es la unión de 2 palabras. Una es in, que es como fuera de o aparte de, y pío tiene que ver con piedad. Entonces impío es aquel que ha abandonado la piedad, que un día conoció al Señor pero se apartó del Señor. Ahora, ese es un término muy general que la mayoría de cristianos no se lo aplica. Aunque vivan en la carne y en la recontracarne, nunca se dicen que son impíos. Entonces tenemos que ir a detalles acerca del impío para ver si nosotros en algún momento no estamos, aunque no seamos impíos, no estamos actuando impíamente. Dice la Biblia que el impío trata mal a su bestia. ¿Cómo tratas a Firulais? Bueno, otra. Dice que el impío pide prestado y no paga. ¿Cómo eres tú con tus acreedores? Los miras en una moto y van de verde con rodilleras y codilleras y todo, y le dices a tus hijos, díganle que no estoy, ¿verdad? ¿Pagas? ¿Te preocupas cuando no has pagado? Llamas tú a la persona y le dices, mire, disculpe, yo sé que mañana se vence, pero no tengo para pagar, créame, voy a hacer el esfuerzo. O esperas a que él te llame. Hay que tener cuidado con eso. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Tienes ansiedad? ¿Habrá algún sentimiento que esté relacionado, que esté en ti, que te esté molestando y que de alguna manera estás como desesperado, que ya no sabes ni qué hacer y nadie te está persiguiendo? Cuidado. Entonces, pero hoy realmente yo solo quiero ponerles esto porque hay gente que se toma de esto para decir, ahí está, puedo caer 7 veces.
Y yo una caída llevo, ¿verdad? Y entonces pueden verlo como una oportunidad para pecar. Pero entonces yo quiero que me acompañen a estos textos, porque Dios es un Dios de equilibrio, hermano. Siempre es un Dios. Dice la Biblia: la suma de tu palabra es verdad. La suma, cuando yo agarro todo, lo que nos está diciendo es: no descontextualices un texto. Un texto tiene contexto, y cuando uno no busca el contexto de ese texto, se vuelve un pretexto. Amén. Entonces, mira pues, aquí en Efesios 4:28 dice: el que roba, no robe más. No dice el que robaba, el que roba, y le está hablando a cristianos. Ojo, porque la Efesios no fue hecha para gente del mundo, es para los de Éfeso. El que roba, ya me di cuenta que sigue robando. Ya conocen al Señor, pero no dejan esas malas prácticas. Están reincidiendo en esto. No robe más. Porque algunos dicen: es que es imposible dejar de pecar. Si fuera imposible, el Señor no lo hubiera dejado como un requisito en la Biblia. Mire este otro, Romanos 6 del 1 al 2 dice: ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos, les está diciendo: por cuanto donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ni sabe qué dijeron los bandidos. Entonces pequemos para que abunde la gracia. No, no es así. Ahí les está diciendo: entonces ¿qué? Pecaremos porque para que abunde la gracia. De ningún modo. Tenemos que dejar de pecar. Otro, Isaías capítulo 1 versículo 16: cesad de hacer el mal. Hermano, a veces queremos hacer el bien, pero no podemos porque seguimos haciendo el mal. Tenemos que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. No se puede hacer las dos cosas. ¿Cómo le llaman a esa figurita? Yin Yang, no, algo así, ¿no? Donde está representada la oscuridad y la luz. Exacto, el bien y el mal. Pero dice la Biblia, porque la gente dice: hasta ese símbolo nos representa. No, la Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna. El Señor nos sacó de las tinieblas para que alumbremos. Y mire, primero nos saca de tinieblas y después empieza a sacar las tinieblas de nosotros. Porque el hecho que ya no estemos en tinieblas no quiere decir que no hayan tinieblas adentro. Dice la Biblia que hay tinieblas en nosotros que parecen luz, y hay luz en nosotros que parece tinieblas. Terrible, hermano. Terrible. Tenemos que escuchar al Señor diciendo: ya, dejen de pecar. Miren este otro, Juan 8:11: desde ahora no peques más. Esta es aquella mujer a la que agarraron en el acto mismo del adulterio, y aquellos hombres que se la llevaban de santos, incluyendo, me imagino yo, porque ahí dice que todos los hombres de la ciudad estaban ahí, incluyendo al hombre que estaba con ella, la querían apedrear. Hermano, qué terribles son aquellas normas que las agarramos para conveniencia. Fíjese que en mi país de origen alguien quiso poner una ley de penalizar el adulterio. Es decir, que el adulterio se penalizara. Y entonces vino una mujer y dijo: sí, que se penalice para hombres y para mujeres. Y entonces los congresistas dijeron: eso no está bien, porque nosotros pensábamos que estaba bien penalizar para las mujeres. Entonces la mujer dijo: no, para los hombres también. Vaya, dijeron los congresistas. Entonces, como nosotros somos buena gente, vamos a hacer algo que se despenalice, pues. Hermano, cuando a alguien ya le afecta algo, ya prefiere infringir la ley, o sea, en lugar de atarse el mismo. Y entonces aquí
estos hombres vinieron y querían apedrear a la mujer. Y usted sabe que el Señor se inclinó en tierra, empezó a escribir. ¿Qué escribió? Nadie sabe, hermano. Podemos pensar, podemos imaginar. Algunos dicen que lo que el Señor escribió fueron los pecados de los que estaban enfrente. Puede ser. No sé qué escribió. Puede ser que el Señor estaba escribiendo mandamientos ahí, pero nadie sabe qué escribió. Tal vez haciendo su perrito estaba ahí, pero no sé qué hizo. Lo que sí es cierto es que aquellos hombres que eran malos en su corazón tuvieron un milisegundo de sensatez, y Él les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ojo con esto, no les estaba diciendo a los que estén libres de pecado que tiren piedras, no. En otras palabras, con uno que haya libre de pecado, ese que tire la primera, y los demás pecadores que la apedreen, no hay problema. Pero no había ni uno. El único libre de pecado lo tenía enfrente de ella. Y qué tremendo. Y entonces viene el Señor, se levanta cuando todos se fueron y le dice a la mujer: ¿hay alguien de tus acusadores? Y él dice: no, ninguno. Y entonces viene él y dice: pues yo, en otras palabras, que yo soy libre de pecado, yo no te acuso. Ok, la perdonó, amén. La libró de que la mataran, ¿de acuerdo? Pero ojo, le dice: desde ahora no peques más. ¿Y sabe por qué le dijo eso? Porque hay una especie de ley. No va a decir es una nueva ley, no, sino que hay como una especie, ¿cómo decirle? Toléremelo así, como una especie de ley que se cumple. Mire pues, Juan 8:34. Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo de pecado. Pero aquí tenemos un problema, porque no va a levantar la mano. Que levante la mano el que no peca. Ahora, yo no puedo asegurar que usted sea esclavo del pecado porque peca, ¿me entiende? Pero si yo lo leo en este texto, me confunde un poco. Pero entonces me voy a otras versiones de la Biblia, como por ejemplo esta, y dice: el que vive transgrediendo la Torá como un estilo de vida. Eso es diferente. Entonces aquel que ya no le importa, que transgrede y lo volvió parte de su estilo de vida, ese es un esclavo del pecado. Amados hermanos, no es lo mismo que el pecado te alcance a que tú persigas el pecado. No es lo mismo. El pecado te puede alcanzar. Tú vas corriendo, ya no aguanto, y de repente te agarra de la espalda. Solo estoy ejemplificando, ¿verdad? Y dices: ay, me alcanzó. Pero otra es que tú llegues con el pecado. Otra vez, vamos. Eso es diferente. A ese le aplica esto. Si tú estás preocupado porque has caído más de una vez en alguna cosa, pero tu deseo es no caer, buscas al Señor y de veras te esfuerzas, las veces que te ha pasado ha sido porque te alcanzó el pecado. Yo lo que te puedo decir es: 7 veces cae el justo y aún de la 7ª se levanta. Pero cuídate que no seas tú el que estés buscando el pecado. Es que, hermano, yo cuando sentí ya estaba pecando y lo único que hice fue acercarme a la orilla, y es como un león, ¿verdad? Que está amarrado, un perro que está amarrado, y yo solo le agarré los cachetes así al perro, y no sé por qué me mordió. No, tenemos que tener ese cuidado. Y entonces, ahora mira este texto, Juan 5:14. Hermano, esto nos abre nuestro entendimiento respecto de cosas espirituales. Mira, después de esto Jesús lo halló en el templo
Este fue la persona que el Señor sanó de la vista, una de los que el Señor sanó de la vista. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, ha sido sanado. Le devolvieron su vista. Amén. No peques más para que no te suceda algo peor. Ay, hermano, qué problema este. Porque él estaba ciego por un pecado que cometió. Porque si no, ¿por qué le van a decir eso? Ya te sané. En otras palabras, por lo que hiciste quedaste ciego. Ahora ve y no peques más. No vaya a ser que si pecas te pase algo peor. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos libró de cosas terribles que eran consecuencia del pecado que cometimos? Aquí entre nos, esto sí, respóndeme si tú quieres. Aquí entre nos, no vayas a decir qué, pero alguien tiene la convicción de que Dios lo libró de algo cuando lo perdonó. Pero así, convicción que Dios, si no me libra, yo muerto estaría. Hay otros que tal vez no, que tal vez digan: la verdad, yo sí he pecado y Dios me ha perdonado, pero yo no creo que sea tanto así. Pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, tal vez tú no, pero hablemos de un chico que se metió en las pandillas y él andaba haciendo una y otra, y el Señor lo sacó ahí, lo perdona, lo libró que lo mataran, hermano. Pero la pregunta es: ¿y será que si vuelve a hacer lo mismo, el Señor lo va a seguir librando? ¿Qué creen ustedes? Basado en ese texto, hay que tener cuidado. Fíjate que allá en Ebenezer, allá en Guatemala, hubo un tiempo que se convirtieron, bueno, sí, se siguen convirtiendo, pero en ese tiempo se convirtieron unos muchachos que eran pandilleros, pero no, hermano, mire, hay niveles de pandilleros. Yo nunca he visto pandilleros como ellos, la verdad. Ya los cuatillos con su cara tatuada, así, solo los mira uno y uno dice: no, aquí hay peligro. Si usted lo mira, se pasa a la banqueta que va a la par, porque son temibles, hermano. Mire, con esto se lo digo todo. Estos muchachos se convirtieron al Señor. Era un grupo, no me acuerdo cuántos, si eran 5 o 10, me acuerdo. Y entonces ellos formaron un subgrupo que se llamaba Águilas Siloé. No sé por qué se llamaban así, pero así le pusieron ese grupo. Y de alguna manera el apóstol les abrió la puerta para que trabajaran, porque ellos lo que querían era rescatar pandilleros. Y mire que llegábamos nosotros éramos de un grupo que iba a evangelizar. Y entonces fuimos al lugar, presentamos una obra, pero habían como 10 personas oyéndonos. Presentamos la obra, predicamos y todo. Y en un momento que el pastor que da con nosotros, al cual nosotros andábamos acompañando, de ahí debe de ser siempre, nos dice: bueno, yo creo que ahorita nos vamos. Y nosotros así: pero ¿por qué si no ha terminado? Y de repente el ambiente cambia y aquellos muchachos se suben a la tarima. ¡Hala! Mire, fue impresionante. Ellos empiezan a hablar, pero es que daba miedo, y ya eran cristianos. Imagínense. Y empiezan a hablar. Y de los alrededores, así del monte, de en medio de las casas, de los túneles, empieza a salir gente igual que ellos. Los empezaron a convocar a su manera. Si viera cómo hablaban, yo decía: santo Dios, como que estuviera metido en la cárcel yo aquí. Y empiezan a llamar y se empieza a llenar. Y entonces entendimos cuando el pastor nos dijo: es hora de irnos, ¿verdad? Como que ya no, ahorita ya es otro rollo.
Sí es de Dios, pero nosotros para afuera, ¿verdad? Pero los que estaban saliendo venían armados, era gente maleada. Y esa gente se convertía al Señor. Pero, aquí viene el pero, cuando estos se salieron de la pandilla, los amenazaron y les dijeron que los iban a matar. El Señor los perdonó, les permitió servirle, pero los mataron. Creo yo que uno o dos se lograron ir para el norte, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo llegaron? Pero llegaron. Pero lo que les quiero decir es que no se libraron de la consecuencia. Esa es una cosa que tenemos que separar: perdón y consecuencia del pecado. Son dos cosas diferentes. Y entonces, fíjese que yo veo acá esa palabrita que le puse al inicio, que es reincidencia. Dice que es la reiteración de una misma culpa o defecto. Es caer una y otra vez en lo mismo. Amén. ¿Sabe cómo es esto? Como que cada vez que alguien cae, como que le dan cuerda. Alguien lo tiene agarrado y le da cuerda. Vuelve a caer y le da cuerda. Usted no sabe qué tan larga es la cuerda. Ese es el problema. Que un día va a decir: voy a que me den cuerda, y ya se acabó la cuerda. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, fíjese que acá dice que como concepto de derecho penal es un agravante de la responsabilidad criminal, aplicado al reo que reincide en cometer un delito análogo a aquel que el que ya ha sido condenado, por el que ya ha sido condenado. Quiere decir que a una persona la condenaron por robar, el mismo ejemplo que le estoy poniendo, y pagó su pena, la dejaron en libertad y lo vuelven a agarrar por el mismo delito. A él ya no le ponen la misma pena, porque ahí dice que se considera como un agravante. Hermano, mire, en mi país esto es bien común, que a los chicos los agarren y en el historial tengan 20, 25 ingresos. Ya sabe a qué, ¿verdad? Al penal. Eso es común. Pero estoy hablando de muchachos pandilleros, ¿verdad? Y para ellos hasta un orgullo es 25. Otro, ¿cuánto? No, 26. Me ganas por una, ¿verdad? No, de veras, hermano, es que es terrible. Eso en las pandillas, aquí no hay, gracias a Dios. Ahora le digo algo: cuando yo veo graffiti en las paredes, me preocupa. Eso me preocupa. Usted porque no sabe eso, porque no está acostumbrado a ese tipo de delincuencia. Pero uno que viene de esos lugares, uno sabe que es el principio. Es el principio. Cuando uno empieza a oír que ya empiezan a llamar a la gente, a los negocios, a pedirles derecho de piso y todo, ahí pueden ser dos cosas: el narco, o puede ser estas pandillas, o las dos juntas. Y a uno se preocupa. Cuando empiezan a matar gente sin qué ni para qué, uno dice: qué raro está esto, ¿verdad? Entonces, yo lo que le digo es: hay que orar. Hay que orar por este lugar, porque Dios ha permitido que sea un lugar de paz. Pero hay que orar por eso, para que nos permita seguir predicando el evangelio con libertad. El evangelio lo vamos a seguir predicando, pero mejor así, ¿verdad? Y no entre conflictos, hermano. Entonces, fíjese, pues, yo le voy a mostrar 4 ejemplos. Primero Dios me da tiempo. 4 ejemplos de gente que reincidió en un problema. Se los voy a explicar, pero ¿cuál va a ser la conclusión de esto? Animarlo, exhortarlo, rogarle que anhele en su corazón no volver a caer en aquello de lo cual el Señor lo sacó. ¿Por qué, hermanos? Porque el riesgo que usted corría cuando el Señor lo llamó y lo perdonó, ese riesgo se va a aumentar cuando usted se salga. Le voy a decir cómo es esto. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Estamos acá y nos sacó de aquí, pero aquí teníamos adversarios.
que quería en nuestra vida. Y entonces nos puso aquí, arriba. Y nuestros adversarios tienen este límite, no se pueden pasar. Ellos saben que no se pueden pasar, pero hay leyes escritas en la palabra que les conceden derechos a ellos si yo hago esto. Y ahí dicen, bajo un pie, vámonos pues. Y entonces, como aquel endemoniado que tenía un espíritu, digo endemoniado pues por a veces confundimos los términos, ¿verdad? Tenía aquel espíritu inmundo, ¿se recuerda? Que lo liberaron y el espíritu inmundo fue y por lugares áridos buscando lugar donde reposar, y al no encontrar dice, volveré a mi casa, donde tengo derechos. Ojo, pero no fue solo, agarró a 7 peores que él, les dijo, ay, con ustedes no me gusta juntarme porque son cosas serias, pero tengo derechos adquiridos en esa persona. Y esa persona se descuidó, bajó un pie, vámonos, y le caen. Por eso tenemos hermanos que ya eran cristianos y después vienen, se arrepienten, pero ya vienen endemoniados. Ya vienen con problemas que no es tan sencillo quitarles. Ya vienen con condenas de muerte de parte del lado de las tinieblas, donde ya es necesario que se realicen liberaciones, cuando nosotros allá estábamos guardaditos. Amados hermanos, debería preocuparnos caer en las mismas cosas de donde Dios nos sacó. Mucho cuidado, porque si ya caíste en eso, dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. Cuídate, eres propenso, eres susceptible de caer. Si tú no lo ves así, vas a caer una y otra y otra y otra y otra, y va a llegar el momento que va a decir, ya, se acabó todo. Y no le vamos a poder echar la culpa a nadie. Entonces, el primer caso del cual te quiero platicar es de este hombre Simei. Dice la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 42 al 44. Entonces el rey envió a llamar a Simei, aquí está hablando de Salomón, y le dijo, no te hice jurar por el Señor y te advertí seriamente diciendo, el día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por seguro que ciertamente morirás. Y tú me dijiste, la palabra que he oído es buena. ¿Por qué entonces no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal que le hiciste a mi padre David, que tú reconoces en tu corazón, perdón, lo leí mal. Tú sabes todo el mal que le hiciste a mi padre David, que tú reconoces en tu corazón. El Señor pues hará recaer tu mal sobre tu propia cabeza. ¿Qué pasó con Simei? Cuando habían ungido a David por rey, a David lo iba siguiendo Absalón. Absalón era hijo de David. Absalón quería el reino. ¿Por qué? Porque Absalón era hijo de una princesa. Era hijo de una mujer cuyo padre era rey. Entonces Absalón quería el trono porque dijo, yo tengo sangre real. Y entonces de parte de mamá y de parte de papá. Y entonces como Saúl no le quería soltar el hueso, porque no era su tiempo, era el tiempo de David, empezó a perseguir a Absalón a David para matarlo. Y entonces en el camino, creo que en un lugar que se llama Bahurín, allí se le apareció Simei. Simei vino y empezó a maldecir a David. Le empezó a decir que era un hombre sanguinario y que por lo sanguinario que había sido, su hijo lo andaba buscando para matarlo. Pero no se le olvide, era el rey de Israel, y dice que David iba con sus más leales soldados a la par, y le decían a David, solo dinos, danos la orden, ahorita agarramos a este perro muerto. Así le dice la Biblia, ¿verdad?
Ahorita agarramos este perro muerto y lo descuartizamos. Tú solo dilo. Y entonces, es que David era impresionante, hermano. Aquí entre nos, ¿qué hace usted con poder? Los discípulos Juan y Jacob, cuando fueron a Samaria, le dijeron al Señor, cuando le estaban insultando al Señor, le dijeron: ¿quieres que descienda fuego del cielo? Por eso les puso los hijos del trueno, porque eran impredecibles, hermano. Entonces, David humanamente podría haber actuado así y decir: ya, me lo hacen chicharrón a este. Pero no. ¿Sabe qué dijo David? Algo impensable, que yo la verdad lo leo y digo yo: eso era imposible. Si David era el dulce cantor de Israel, el pastor conforme al corazón de Dios, era el amado del Señor, y dice David: déjalo. De repente Dios fue el que me maldijo y lo envió él a maldecirme. Eso es lo que le dice David. ¿Sabe qué hizo David ahí? Como decir: no, antes de matar a este me voy a cerciorar que no haya sido Dios el que lo haya mandado, porque no me voy a meter en una decisión que Dios tomó. Pero lo terrible es que dice que este Simei, abusivo, hermano, yo así lo veo, abusivo, porque ya lo había maldecido. Lo siguió, dice que David iba por un monte y él iba en el monte contiguo, y dice que en el monte agarraba piedras y se las tiraba. Yo imagino a David, el rey, hermano, que no estamos hablando de cualquiera, el rey de Israel. Ay, viene otra. Esta está más grande la que tiró, ¿verdad? Y todos los soldados, usted se imagina, diestros para la batalla, solo de signos. Mira, aquí lo llevo, pero al tiro yo lo mato. Y David, no. Ok. Resulta que cuando David tiene la victoria, le da el Señor la victoria, regresa a Jerusalén, se entera Simei que ya no hay quien detenga a David. Y entonces Simei, ni lento ni perezoso, fue con David al encuentro de David, se postró y le dijo: no me tomes en cuenta ese pecado que cometí. Ay, hermano, yo la verdad, tal vez usted no, pero yo me pongo en los pies de David, y yo ahí sí, yo creo que algo le hago. Yo calculo que algo le hago, que una patadita le meto ahí en la espinilla para que se recuerde, ¿verdad? David, ¿sabe qué hizo? Le juró que él no lo iba a matar. Impresionante, hermano. ¿Sabe el riesgo que eso significaba? Que todos maldijeran a David y que todos dijeran: si aquel puede, ¿por qué nosotros no? Ese era el riesgo. Por eso es que los soldados se enojaron, sobre todo Joab, hermano. Había otro que era, bueno, hay varios ahí que un día vamos a platicar de los soldados de David. Pero lo interesante es que cuando David va a morir, llama a Salomón y le encomienda a 4 personas. De eso ya hablamos en algún momento. Y una de las personas que le encomienda le dice: tú sabes el mal que me hizo Simei. Yo le juré que no le iba a matar, pero eso fui yo. Tú no le has jurado nada, le dijo. Así que yo te lo pongo a tu sabiduría, que tú hagas con él como bien te parezca. Va. Y entonces viene Salomón y le dice: llámeme a Simei. Mira, Simeito, le dijo, te voy a decir algo. Todos aquí saben lo que hiciste a mi papá, pero ¿sabes qué? Yo no soy mi papá y yo no te juré nada a ti. Así que te voy a poner una sola condición. Te voy a dar la oportunidad de que edifiques casa en Jerusalén, y tus límites para que te puedas movilizar son Jerusalén. El día que tú salgas de Jerusalén, yo te voy a matar. ¡Fah! Hermano, y Salomón era sabio. Y Simei le dijo: esta es buena palabra, de veras, qué misericordia. Yo pensé que me ibas a matar. Y Salomón por dentro decía: no, ¿sabes? Te voy a matar porque no vas a obedecer. Porque cuando nos ponen límite no nos gusta, hermano. Y entonces
dice que edificó casa y ahí estuvo. Y un día que Simei se descuidó y se le olvidó lo que le habían dicho, un siervo se le escapó a Simei y se fue. Y dice que él, Simei, ensilló, creo que un asno fue, ensilló el asno y se fue a buscar a su siervo y regresó. Y mira, hermano, cuando uno peca, tiene que saber que eso no fue a escondidas, eso se sabe. Y le llega a decir uno de esos hermanos que es bien comunicativo, ¿verdad? Le llega a tocar la puerta a Salomón y le dice: mi estimado rey, solo quiero hacer de tu conocimiento, por si te sirve de algo, que Simei no respetó el acuerdo. Y Salomón, me imagino que suspiró: qué delicia esto. No sé qué dijo, ¿verdad? Pero dijo: llámelo. Y lo mandó a llamar. Y estando ahí, le dice: Simei, ¿te acuerdas que te di esta palabra? Sí, le dijo. Y dijiste que era palabra buena y la aceptaste, pero te saliste de los límites. Entonces te dije lo que te iba a hacer. Entonces llamó a su más fiel soldado y le dijo: encárgate. Y lo mató. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Simei se salió de los límites que le habían puesto y reincidió en el problema de alguna manera. Y entonces la consecuencia de la cual se había librado por la misericordia de David lo alcanzó cuando dejó su lugar. ¿Sí está claro eso, hermano? Va, miremos otro caso. Mire, pero este caso que le voy a mencionar, como aquí estamos adultos, ¿verdad? Yo le voy a pedir que lo leamos con oídos circuncidados. Yo voy a tratar de usar solo las palabras que dice la Biblia, pero usted también, cuídese. Mire, dice Génesis capítulo 38, versículos del 9 al 10. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. Ok, déjeme recordarle lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que Onán era hijo de Judá. Era el segundo hijo de Judá. El primero era Y entonces se casó con una mujer, desagradó al Señor. Esa mujer se llamaba Tamar. Desagradó al Señor y el Señor lo mató. Y entonces vino Judá, y como había una ley de levirato, le dijo a su hermano, a su hijo, que era Onán, le dijo: mira, Onán, como es la ley, así vas a hacer. Te vas a acercar a tu cuñada sexualmente, vas a tener un hijo con ella, pero en el momento que ella quede embarazada, tú te apartas de ella. Y el hijo va a llevar el nombre de tu hermano, de para que a él le quede descendencia. Ok. Y entonces Onán, dice la Biblia, que como sabía que la descendencia no era suya, hermano, en esos tiempos la descendencia era muy importante. Tenía que ver con la herencia. Si alguien no tenía descendencia, ahí se acababa su nombre, ya no había más. Por eso fue el problema de las hijas de Barzilai. ¿Barzilai era, no? No, de Zelofejad. Por eso, porque Zelofejad solo tenía hijas, y a las hijas no les dieron descendencia, no les dieron herencia. Y entonces ellas le alegaron a Moisés. No le alegaron, le fueron a presentar el caso. El punto aquí es que Onán dijo: pero entonces, si los hijos no van a ser míos, ¿de qué sirve que yo tenga hijos con ella? Entonces esto es muy fuerte, pero está en la Biblia que él venía, se acercaba a su cuñada, y sucedía esto que le acabo de leer. Y entonces llegaba otro día, se volvía a acercar a ella, y sucedía esto que le acabo de leer. Y así lo hacía. Entonces, ¿qué pasó? La primera vez le desagradó el Señor, la segunda también, la tercera también. Y dijo Dios: ya no más, ya se acabó mi paciencia con Onán. En otras palabras, Onán quería estar
con Tamar cuantas veces pudiera. O sea, él estaba pecando abiertamente contra el Señor. Y entonces vino el Señor y le quitó la vida. Note por favor que aquí hay un segundo caso de reincidencia, en donde Dios trae las consecuencias de ese pecado a la persona. Por eso es peligroso. Vea otro caso. Este caso todos lo conocemos. Es el pueblo de Israel que el Señor sacó de Egipto. Mire lo que dice Nehemías capítulo 9 versículo 17. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Entonces mire lo que hizo el pueblo de Israel en Egipto, que los habían liberado de Egipto cuando estaban en el desierto. Dice que eligieron un jefe para volver a Egipto. En otras palabras, volvieron a la esclavitud de la cual el Señor los sacó. ¿De qué te sacó el Señor? ¿De qué te libró el Señor? ¿No será que a veces nos confiamos, hermanos? ¿No será que ya sé de qué pata cojeo? ¿Sí se entiende esa expresión, verdad? Y aún así me descuido. Tenemos que tener cuidado, porque el pueblo de Israel hizo eso. Los había sacado de esclavitud que tuvieron por 400 años. Es decir, por lo menos, ¿qué le puedo decir? Vamos a ver, unas 6 o 7 generaciones de personas esclavas. Y el Señor los saca de ahí, y a ellos les gana el deseo por volver a Egipto y se regresan. Nunca sacaron a Egipto de su corazón. ¿Sabe qué les pasó? Nunca pudieron salir del desierto. Ahí se murieron. Si por ejemplo, pongámoslo algo físico o más digerible para nosotros, ¿qué le diría usted a un muchacho que acaba de estar en prisión y estuvo en prisión por 5 años? Y estuvo en prisión, deme un nombre de un delito para no. Deme el nombre de un delito. Por secuestro. Y lo metieron a la cárcel. Porque ahí se diría muy poco, 5 años, pero digámosle que 5 años. Sale de prisión. Y ya con usted, que es su amigo, y le dice: mira, yo ayer salí de prisión. Fíjate que aquel amigo con el que me juntaba, ahí anda, fíjate que me está ofreciendo que otra vez vayamos a las jugadas. ¿Qué le diría usted? ¿Qué le aconsejaría usted? La verdad, ¿qué le aconseja? Que no cometa el mismo error, porque a la próxima vez que entre a la cárcel, no solo le van a dar 5 años, le van a dar más. Pero otra cosa, si aquel que secuestró primero, que por lo que lo metieron a la cárcel, se quiere vengar, lo puede matar por andar en las jugadas. Entonces, usted le diría que no lo hiciera. Pues Dios, el Señor, nos ha estado diciendo esto desde hace mucho tiempo a nosotros: que no reincidamos, que no nos metamos, porque van a haber consecuencias. Y pocos le están haciendo caso. Necesitamos entender que la misericordia de Dios es grande. Eso nadie lo puede negar. Pero el hecho que Dios tenga misericordia no quiere decir que las consecuencias no vayan a venir de nuestros actos. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y el cuarto ejemplo que le quiero trasladar es de Sansón. Este no debería llamarse Sansón, sino Sonsón, hermano, por todo lo que le pasó, con el respeto de veras que tal vez me merece. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él,
los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Entonces note que Sansón, ¿se recuerda usted la historia de Sansón? Él mira a una mujer filistea, se enamora de ella, y por andar en conflictos ahí, pues, bueno, se pusieron, dice que 30 hombres llegaron ahí con él como a retarlo, ¿verdad? Cuando estaba con esta persona que que estaba junto con ella. Y entonces llegaron 30 hombres y dice que les dijo, antes de eso él había matado a un león y del león había salido miel. ¿No usted se recuerda de eso? Que él tomó miel y él les puso un enigma. Y les dijo el enigma a los 30, y les dijo: si ustedes me dicen el enigma, yo les voy a dar 30 túnicas, y creo que dice 30 vestiduras para cada uno de ustedes. O sea, una para cada uno. Y ellos convencen a la mujer, que no era Dalila, y la convencen de que él les revele el enigma. Y entonces viene él y les dio un tiempo. Creo que eran 7 días. En el día 7 vienen ellos y le dicen el enigma, el resultado, porque él ya se lo había dicho a la chica. Y entonces viene él enojado y les dice esta expresión: ustedes me dicen eso porque ya araron con mi novia. En otras palabras, ustedes le sacaron esta información a esta muchacha. Y dice que enojado Sansón se fue, mató a 30 hombres, les quitó las vestiduras y se las fue a dejar. Pero se fue después enojado allá con sus papás, se fue a su casa. Cuando regresó por la mujer, ya el papá de la mujer se la había dado al mejor amigo de Sansón. Eso sería un buen tema para los jóvenes, ¿va? Las traiciones entre amigos, ¿verdad? Qué pura lata. El otro también era amigo de Sansón y bueno, está bien. Entonces Sansón, decepcionado, se buscó otra. Pero dice la Biblia que la otra que se buscó era prostituta, llamada Dalila. Pero mire cómo viene descendiendo Sansón, porque la primera no le agradó a sus papás. Ahora es una prostituta, menos les iba a agradar. Y entonces usted sabe que 4 veces le preguntó Dalila a Sansón cómo podía quitarle su fuerza. Y cada vez que le decía una cosa y no funcionaba, porque Dalila solo se lo decía y llamaba a los filisteos, y los filisteos hacían lo que Dalila les decía y no funcionaba. Por ejemplo, vamos a ver si recuerdo. Primero les dijo que lo ataran con 7 sogas frescas. Después que lo ataran con, creo que unas sogas nuevas que nunca se hubieran usado. Después que le ataran sus 7 trenzas en una clavija, y que las trenzas las tejieran con tela y la clavaran en una clavija. Ok, no funcionó. Y cada vez que pasaba eso, Dalila le reclamaba y le decía: tú no me quieres, mira lo que me hace. Bandida, hermano, si lo que quería es matarlo. Pero el otro lento, porque dice que él se dormía en las piernas de Dalila. Eso es lo que uno tiene que ver con un muchacho, hermano, o una muchacha, cuando se enamoran, según ellos, perdidamente de una persona. ¿No será que están dormidos en las piernas de Dalila? O sea que ya es algo espiritual, que uno de padre debería pelear por ellos. Debe decir: padre, desata a esta mi hija de las piernas de Dalila, o de Dalilo sería ahí, ¿verdad? Porque ya no es algo normal. Y entonces, ¿qué sucedió acá? Vino Sansón y a la 4ª vez y le dijo: ok, lo que tienen que hacer es quitarme el cabello. Si me quitan el cabello, voy a perder mi fuerza, porque soy nazareo, no nazareno, nazareo. Y como soy nazareo, mi fuerza radica en mi pelo. Y entonces dice que
Dalila dijo, bueno, es la cuarta vez, y llamó a los filisteos. Ahora sí, mientras estaba dormido Sansón, imagínense qué nivel de dormición tenía, ¿verdad? De sueño tenía Sansón, que dice que llamó primero a un peluquero que le quitara el pelo, y después ya llamó a los filisteos para que lo agarraran. Y entonces ahí sí lo lograron agarrar los filisteos y le sacaron los ojos. Pero lo tremendo es lo que dice Sansón. Dice, aquí está, mire. Y despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Es decir, he pecado 1, 2, 3, 4, 5 veces en lo mismo, otra vez voy a salir. No pasa nada, ya sé cómo salir. Solo voy, pido perdón y salgo. Pues no, esta vez no fue así. No pudo salir. ¿Por qué? Porque dice que él no sabía que el Señor se había apartado de él. Ese es uno de los grandes riesgos, que el Señor se aparte de nosotros y que el Señor diga, tú no quieres nada, yo te cuido, yo te perdono, y tú vuelves a lo mismo. Y entonces dice que estos le sacaron los ojos, lo ataron en cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino de la prisión. Ahora, hay esperanza, porque dice que a Sansón le empezó a crecer el pelo. ¿Eso qué significaba? Que de nuevo empezó a tener comunión con Dios. Eso es lo que significa que le creció el pelo. Ahora, le pregunto, ¿al final se vengó Sansón de los filisteos? Sí, pero no de la forma como Dios quería. Al final, uno puede decir, al final me voy a dar mi vuelta al mundo y voy a regresar. Sí, de repente vas a regresar, es muy probable, porque el Señor va a tener misericordia de ti. Pero ¿y si vienes sin una pierna? ¿Si vienes sin un ojo? ¿Y si vienes peor de como te fuiste? Eso puede pasar. Esas son consecuencias. Tenemos que tener cuidado. Amén. Y entonces, fíjate que yo quiero terminar con este texto, que para mí sería el texto que nos deberíamos llevar en nuestro corazón y asimilarlo y estarlo digiriendo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces tenemos que entender que el Señor nos libró de contaminaciones. ¿A cuántos los libró el Señor de contaminaciones? Ahora dice la Biblia que no nos volvamos a enredar en ellas, porque si no, dice la Biblia que nuestra condición postrera va a venir a ser peor que la primera. ¿Pero qué condición? La condición en la que llegamos al Señor. ¿No será que esta es una advertencia del Señor? Y nos está diciendo, cuídate de volver a caer en lo mismo. Amados hermanos, el Señor es un Dios de misericordia, pero quiere que nos esforcemos para no caer en las mismas cosas. Esfuérzate. Mira, si te esfuerzas y aún te alcanza el pecado, Dios es bueno. Y Dios sabe que no fue porque tú lo buscaste. Pero tienes que saber que el buscar una y otra vez el pecado va a traer consecuencias. Necesitamos, amados hermanos, renunciar a toda reincidencia. Y necesitamos pedirle al Señor que nos libre de volver a caer en las cosas de las cuales Él nos liberó. Bueno, ¿te gustaría ponerte de pie? ¿Me ayudan, amados? Ponte de pie, por favor.
El mensaje que el Señor puso en mi corazón, yo te lo he trasladado. Y la invitación que te voy a hacer es que tú le digas al Señor que te guarde de caer en reincidencia, que te guarde de volver a hacer las mismas cosas de las cuales el Señor te libró. Y si has estado haciendo cosas de las cuales el Señor te rescató, has estado haciendo cosas tal vez según tú, sin que nadie te mire y nadie lo sabe, yo lo que te tengo que decir es que tengas cuidado. Cuidado, porque hay un riesgo de reincidir una y otra vez en lo mismo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos. Te queremos suplicar, Señor, que mires nuestra humanidad, nuestra naturaleza, que veas, Señor, que nosotros te amamos, pero como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Señor, por favor, guárdame de caer en aquellas contaminaciones de las cuales tú me sacaste. Guárdame de reincidir en pecados que un día cometí. Señor, yo te agradezco que me hayas librado de consecuencias por mi pecado. Señor, yo te agradezco porque no solo me perdonaste, sino que hiciste a un lado las consecuencias. No permitiste que yo pagara por eso que hice. Pero hoy yo te vengo rogando, no permitas que volvamos a hacer aquello de lo cual nos sacaste. Hermano, haz esa declaración. Pídele al Señor que no te permita volver al lugar de donde Él te sacó. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor, haz tu obra. De nuevo soy yo, suplicándote otra vez, me prestes